Y como somos una familia muy unida, queremos saber si tenemos visita, si hay alguien que nos está dando el placer y el gusto de tenerlos como invitados, si hay alguien que quiere levantar su manito diciendo yo vengo por primera vez. ¿Hay alguien que viene por primera vez? Bienvenido, bienvenida, bienvenida mi vida. Dios te bendice. ¿Alguien más por acá? Todos de la casa, todos de la casa. ¡Ay, bienvenido, señor, señora, bienvenido! Dios te sorprenda hoy. Y en esta zona, alguien que venga por primera vez, bienvenida, mi vida. Que el Señor te sorprenda. Bienvenido, muchacho, bienvenido. Es un placer tenerlos. Y arriba tenemos invitados, somos todos de la casa. Todos de la casa. Arriba, aquí alguien está haciendo señas. Bienvenido, no sé quién sos, pero bienvenido. Bienvenido. Qué lindo, qué lindo. Pasen, pasen. Vamos, nos ponés música. Bienvenidas, muy bienvenidas. ¿Ustedes saben que entraron a la familia de Dios? Las felicitamos. Iglesia, tome asiento. Y ahora que tomó asiento, denle un aplauso a Dios. Mírenlos bien porque estos son los nuevos hermanos. Hoy Dios ha multiplicado. ¿Dónde está Roxana? Vení, Roxana. Dios te usó. A ver si me ayudas. ¿Vos bautizaste cuántas chicas pasaron por las aguas del bautismo? 58 bautismos y 2 chicas de Susana que la otra vez no se bautizaron fueron al campo a bautizarse, así que 60 bautismos para la gloria de Dios. Algunas están llegando todavía. Algunas están llegando. Ustedes saben, son conscientes que Dios las tocó, que Dios te llamó, que el Espíritu Santo hizo que te bautizaras, porque quiere que le sigas. Tremendo. Y vos respondiste, le respondiste a Dios. Qué bueno. Fue la mejor decisión de tu vida. Y después es elegir al compañero de vida, esa es la otra decisión. Pero esta es la más importante, decidirte por Jesús. Bueno, nosotros vivimos una aventura porque estaba todo organizado y ayer se rompió el colectivo. Entonces nosotras a la noche mandamos grupos a todas, le dijimos, bueno, chicas, no hay colectivo, así que no sé cómo. Y en un momento en la noche sentía como una impotencia. Y Dios me dijo, hacete a un lado. Entonces le digo, chicas, no sé cómo, Dios nos va a llevar y va a llevar a las que tenga que llevar.
Y entonces hoy fue un mover. Habían chicas en moto que iban y venían, llevaban y traían, como trabajo de hormiga. Pero las mujeres habían determinado en su corazón ir al retiro y era evidente porque fue tremendo. Dios paró el tiempo, esperamos hasta las 10 para poder esperar a todas. Y no sé cómo estamos acá, pastora. La verdad que nosotros miramos y decíamos, no vamos a terminar. Y Dios nos trajo hasta acá para que también podamos entrar y para darle la gloria a Dios, que solo Él lo puede hacer. Oramos, nos corrimos a un costado y Dios obró. Amén. Amén. Belén, ¿querés contarle a la iglesia lo que Dios hizo en tu vida hoy? Bueno, buenas tardes. Voy a llorar. Bueno, no sé. El taller que más te tocó. A mí, el de perdón. Perdón, le pedí perdón a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y bueno, y decidí bautizarme. Y le agradezco a mi tía, aunque no parezca, parecemos hermanas. Ella me llevó a la iglesia. La conocí a Ana, que es una guía espiritual para mí tremenda. Y bueno, y acá estoy, me bauticé y porque quiero seguir en la obediencia del Señor. Y que me haga contarle a otras personas que se puede. Amén. Porque Dios siempre te saca de donde vos estés allá abajo, Dios te saca. Amén. 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 En mi vida hizo genialidades. Hoy estoy acá con mis sobrinas, que se bautizaron, 2 de mis sobrinas, mi sobrina nieta, mi mamá de 83 años está sentada allá, aguantó todo el retiro y está acá y estoy inmensamente agradecida al Señor porque es todo cosa de Él y toda mi familia va a estar en el camino del Señor. Yo Amén. declaro en su Amén. nombre y le doy la gloria a Él. Amén. Y restauró mi matrimonio también. Amén. Amén. No es poca cosa, restauró tu matrimonio. Amén. ¿Alguien más? Dos, porque yo tengo dos. Sí. Buenas tardes, familia. Bueno, estuvimos en Colón con la red de Jorge Vizcarra. Del equipo nuestro tuvimos 20 nuevos, de los cuales 12 se bautizaron. 12. Y uno de Alegre, de Gustavo, que se confundió y fue a nuestro retiro. Y lo bautizamos. Y bueno, Está bien. Jorge bautizó a 3 más. Así que 3 más. Así que el número total es de 83 pastoras en este fin de semana. No, pero tuyo. 12. 12. 12. ¿Y quién decís que bautizó más? Yo bauticé uno más de Gustavo. Gustavo tiene 11. 12. 12. Más. 11 de Gustavo y 3 de Jorge. Y 60. 11 Gustavo. 11 sí, porque yo 12. le bauticé uno. Espera. Vos me haces lío. No soy contador, soy 11. bioquímico. 11, 12 y 3 de Vizcarra. Sí. ¿Cuánto es? Pastora, contador, por favor. 26. 26. ¿Y? Entonces 86. Le reyo 86. 26 más 60. 60. 86. Erré. No puedo gritar, pastor. No le jueguen Alguien a la que grite quinela, por mí. No tengo más voz. No me hagas lío, Néstor. ¿Algún testimonio tenés? Sí, tenemos 2 testimonios. Gabriel, ¿qué taller más te tocó y qué Dios te habló este domingo? Bueno, hoy estoy muy contento por la decisión que tomé de ese llamado que tuve, sentir el llamado a pasar por las aguas y formar parte del centro familiar Amigo de Jesús y caminar con Él, digamos, en lo que Él
disponga o de la voluntad de Él donde yo me pueda involucrar hacia Él, ¿viste? Así que sé que con Él todo es mejor y que me va a hacer mejor también a mí caminar con Él porque, Amén. bueno, el hombre solo no puede, ¿viste? Así que, Amén. Carlitos. Carlitos. Hola pueblo. Dice que a partir de hoy yo pertenezco al pueblo de ustedes. Amén. ¿Qué Dios te enseñó este domingo? Bueno, me enseñó tantas cosas que no sé por dónde empezar. Estoy muy contento, me conmovió mucho porque el Señor me llamó muchas veces y siempre de eso ahí yo me sentía como un Jonás en la boca del pez. Me costó muchísimo aceptar, dar el paso, pero hoy parece que los planetas se alinearon. El Oumuamua me dijo, ve y entrégate, y allá vine. Bueno, entonces yo cuido a mamá que tiene 94 años y ella no me deja salir ni a la esquina, entonces estoy muy dependiente de ella, la sostengo todos los días. Y bueno, vinieron a visita de Buenos Aires, son parientes, entonces le dije, como tuve una invitación, yo dije, mira, si todo sale como Dios quiere, allá estaré y acá estoy. Dios lo hizo. ¿Dónde está Gustavo? Vení, Gustavo. No, por favor. Sí. Pero me volvió Es que le cedí los testimonios a Néstor, ya están los Sí, testimonios, dale, pero dale. realmente nosotros tuvimos un fin de semana espectacular, 45 hombres, 15 por primera vez y bueno, 10 bautismos. La verdad que Dios nos sorprendió, Dios nos sorprendió. Fue tremendo lo que Dios hizo. Yo le comentaba a uno de los chicos que hace rato no vivía una experiencia de ese nivel. Cuando uno da el taller o habla del llamado que Dios hace a la vida de las personas, uno se prepara, uno ora, uno conoce lo que está hablando, pero cuando se te va de las manos y ves lo que Dios hace en medio de los chicos, que cada uno se levanta, toma su propia decisión y viene antes que vos digas más cosas, es Dios. Así que doy toda la gloria a Dios por este fin de semana. Y queremos en este momento orar por la palabra. Nos aquietamos porque el Espíritu Santo quiere hablar. Extende tu mano hacia acá como señal de bendición sobre la vida de Jorge Adrián. Bendito Dios, en este momento queremos interceder, Señor, para que Jorge pueda decirnos, contarnos lo que el Espíritu Santo de antemano ya le estuvo guiando. Señor, prepara nuestros corazones, Señor, que la palabra halle cabida en nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos, Señor, todo el fruto, Señor, que has dado a tu iglesia este fin de semana. Gracias te damos, Señor, y sigue usándonos, Señor, para la extensión de tu reino. Bendecimos a Jorge Adrián en tu nombre, Jesús. Amén y amén. 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 Buenas tardes. No les saludé a todos, así que Dios le bendiga y damos gracias porque Dios está presente y se mueve en su iglesia, sí, y Él ha sido bueno y es bueno y podemos recordar de dónde nos sacó, de dónde Dios nos trajo, de dónde los milagros, las cosas que Dios hizo en nuestras vidas, sí, y eso aumenta nuestra fe. Tenemos que recordar muchas veces, porque a veces se nos pasa que se nos olvida, ¿no es cierto? Y por eso Dios le decía, recuerden, yo soy su Dios, el que les sacó
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de ese lugar donde estaba, donde eran oprimidos, donde eran angustiados, donde estaban mal, ¿sí? Y ahora le estaba formando y levantando como su pueblo, ¿sí? Y hoy vimos un montón de hermanos nuevos que por medio del bautismo, ¿no es cierto?, se incorporaron a la membresía de la iglesia de su pueblo. Y Dios quiere hacer de su pueblo un pueblo especial, ¿sí? Un pueblo preparado, un pueblo instruido, ¿sí? Que cuando los demás vean y digan es un pueblo sabio, y por eso nos da su palabra, y su palabra dice que hace sabio al sencillo, ¿sí? Endereza el camino, las veredas por donde andamos, nos corrige, ¿sí? Y eso nos beneficia, ¿sí? Porque de tantos problemas nos ha guardado el seguir su palabra, ¿sí? Por ahí puede ser de que no nos vamos a destacar por la astucia o por algo, pero por guardar su palabra, ¿sí? Eso ya nos hace sabio, ¿sí? Nos hace sabio y nos da y nos libra de tantos temores. Y hoy vamos a hablar acerca de qué hacer mientras nosotros esperamos en Dios. Y esta es la segunda parte del mensaje que ya trajo la semana pasada Rolando, ¿no es cierto? Y cuando hay como una segunda parte o cuando nos habla dos veces algo, ¿sí? Es algo yo creo que tenemos que prestar atención a ver qué Dios nos está queriendo decir, por qué está reforzando esa idea, por qué nos está diciendo nuevamente, ¿sí? Y ahí en la Biblia muchas veces cuando Dios habla, ¿no es cierto? Y repite o reitera algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, de cierto te digo, quiere decir que es algo firme, ¿sí? Algo que es real, ¿sí? Algo que tenemos que tomar en cuenta. Y muchas veces pasa de que repite un concepto, lo dice nuevamente y tenemos que entender cuando la Biblia da un énfasis sobre algo, ¿no es cierto? Y así que mientras esperamos en Dios, ya sea un milagro de la salud, un trabajo, cuando esperamos nosotros terminar una carrera, terminar algo, lograr algo, ya sea en lo material, en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual, ¿no es cierto? Mientras estamos esperando a que llegue la persona que nos va a acompañar el resto de la vida, si estamos solteros, somos solteros, ¿no es cierto? Tuvimos que esperar, ¿no es cierto? Y hay algo que hacer porque toda espera, ¿no es cierto?, incluye un tiempo, ¿sí? Está relacionado con el tiempo y el tiempo es uno de los recursos más valiosos, ¿sí? Es el recurso más valioso porque es un recurso no renovable, ¿sí? Y el tiempo dice que vale oro, ¿no es cierto? Que es oro, pero el tiempo más que eso, el tiempo es vida, es vida. Y entonces, si hay una espera, un tiempo de espera, tenemos que saber a ver qué hacemos mientras transcurre ese tiempo. Así que hoy vamos a ver cuatro cosas que tenemos que tener en cuenta, 4 puntos, ¿no es cierto? En primer lugar, son nada más de que 4 palabras, así que le va a ser fácil memorizar. En primer lugar, nosotros tenemos que escribir. En segundo lugar, tenemos que actuar. En tercer lugar, tenemos que imitar. Y en cuarto lugar, nosotros tenemos que confiar, ¿sí? En primer lugar, teníamos que escribir. Segundo, actuar, imitar y confiar. Bueno, ¿qué tenemos que escribir? Las lecciones que estamos aprendiendo, ¿sí? Porque siempre la temporada de espera, ¿sí? Mientras hacemos tiempo en algo, y eso tomándolo, llevándolo a cualquier plano, ¿sí? Mientras estamos haciendo un viaje, mientras estamos esperando, propiamente dicho, en una sala de espera, ¿no es cierto? Hay algo que podemos estar haciendo y ese tiempo es una buena temporada para aprender, para escuchar, ¿sí?
Y antes de Dios contestarnos y darnos eso que nosotros estamos esperando, sí, hay algo o hay muchas cosas, muchas lecciones que Dios quiere darnos, sí, que vamos a necesitar para más adelante y quiere que aprendamos eso, sí. Él está más interesado en nuestro carácter, ¿no es cierto?, en formarnos en las cosas que quiere que aprendamos a veces que en nuestra comodidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa que si nosotros no escribimos? ¿Qué pasa? Nos perdemos, nos olvidamos, ¿no es cierto? Como cuando nos mandan a hacer un mandado y nos vamos y te dicen trae cebolla y trae zanahoria y trae huevo y trae leche y ahí ya no, pará. Anotábamos, hacer un mensaje, vamos a anotar en algún lado porque seguro que nos vamos a olvidar la cebolla o algo importante, ¿no? Entonces es importante anotar, escribir, sí. Las ideas dice que se desatan cuando pasan, ¿no es cierto?, por la punta de los dedos. Así que eso nos ayuda mejor a ordenarnos mentalmente, ¿sí? Da más sustancia a los pensamientos. Entonces uno puede repasar, puede volver, puede aprender y nosotros tenemos que ir anotando. Nosotros en esta iglesia somos desafiados a realizar, a escribir el cuaderno de devocional, ¿sí? Donde vamos aprendiendo las lecciones y anotando. Y hay cuestiones que a veces afloran más, ¿sí? Cosas que muchas veces tuve que ponerme a hacer un inventario porque de tanta información a veces que uno recibe y que escribe, ¿no es cierto? A ver qué cosas son las más importantes, como un resumen, a ver, para corregir y tener bien en claro, a ver qué me está faltando, qué Dios está queriendo que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Porque siempre que nosotros, cuando nos olvidamos, ¿no es cierto? Y porque no anotamos o no escribimos o porque no aprendemos esa lección, ¿qué pasa? A veces Dios nos tiene que llevar nuevamente a ese lugar de aprendizaje y tenemos que estar repitiendo, ¿sí? Y eso es algo que es innecesario y nos causa un dolor innecesario. Vemos cuando Israel se iba por el desierto camino a la tierra prometida, era un lugar que en quizás menos de un mes se podía llegar, pero estuvieron dando vuelta, dice que en el desierto 40 años, dando vueltas y había una prueba, había una situación y no aprendían y tenían que volver hasta que tantas veces desaprobaron que hubo una generación que Dios dijo, los que salieron con 40 años para arriba, eso no van a entrar a la tierra prometida. De esta edad para arriba no van a entrar a la tierra prometida. Porque no aprobaron, ¿sí? No aprobaron, no aprendieron, ¿sí? Y cuánto estamos esperando, ¿no es cierto?, algo importante que creemos que es una promesa de Dios, que creemos que es un sueño de Dios que puso en nuestro corazón y corremos ese riesgo de no alcanzarlo si es que no aprendemos, ¿sí? Así que tenemos que prestar atención a eso, porque ese camino, ¿no es cierto?, es a través del desierto. Tenemos que pasar muchas veces por desierto, por prueba, por situaciones difíciles, que son las que nos hacen a veces sentar, parar, tomarnos un tiempo y redirigir nuestras vidas. El camino entonces hacia la tierra prometida, hacia alcanzar esa promesa, hacia lograr ese objetivo, es a través del desierto. Así que tengo que aprender, tengo que guardar, aprender las lecciones que Dios me quiere enseñar. En Números, en el capítulo 33, el versículo 2, dice, por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance, guardó un registro escrito, ¿sí? Anotaba los lugares por donde iba, ¿sí? Las lecciones que aprendían, los mandamientos y todo lo iba anotando, ¿sí? Es necesario plasmarlo en papel. Dice en otra porción de la palabra de Dios, escribe la visión, declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra el que lo lee, ¿sí?
Hay algo que cuando uno va a leer algo, ¿no es cierto?, se activa nuevamente. Así que vamos a leer un pasaje, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, y vamos a encontrar de que ella nos activa la emoción. Si estamos medio dormidos, medio frío, ahí medio quieto, eso vamos a encontrar de que la palabra nos va a activar, así la palabra de Dios. Y así también a veces cuando escribimos un sueño, un mandamiento, decimos, mirá, Dios me pidió hace cuánto esto, todavía tengo acá con fecha y todavía no estoy usando esto. Dios me habló, me enseñó que tengo que usar agenda y todavía no estoy usando. Y así cuántas cosas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no lo estoy haciendo. Dice en el Salmo 119, en el versículo 33, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Así que tenemos que orar y pedir que nos enseñe las lecciones de la vida, ¿sí?, para pasar por el menor tiempo posible por el desierto. Así que entonces, mientras estoy en esa etapa de espera, en primer lugar, entonces tengo que escribir, ¿sí?, las lecciones que Dios me quiere enseñar. En segundo lugar, tenemos que actuar. ¿Actuar cómo? Actuar como si ya lo tuviéramos, ¿sí? Eso demuestra fe, ¿sí? Y la fe, según el concepto que encontramos en la Biblia, en Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y es algo que tiene que ir creciendo y aumentando eso en nuestro corazón. Nosotros tenemos una medida de fe y tenemos que hacer que esa medida de fe crezca. Entonces, en Mateo 11:24, nuestro Señor Jesús lo dice así, dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Eso es pasado, ¿sí? Tiempo pasado. Tenemos que creer que ya lo tenemos, ¿sí? En otras palabras, tenemos que creer que algo es así, aunque no sea así, para que sea así. Esa es lo que nos manda la palabra de Dios. Nosotros cuando damos gracias a Dios por algo que recibimos, por un milagro, por algo, eso se llama gratitud. Pero cuando nosotros damos gracias por algo que sabemos que Dios nos va a dar, que estamos confiados que Dios nos va a dar, eso se llama fe. Y nosotros somos animados por Dios a actuar de esta manera, ¿sí? Podemos ver el ejemplo de una mujer que está embarazada. Lleva la promesa de un bebé en su vientre, ¿sí? Y entonces, durante ese proceso, ese tiempo de espera, ya comienza a hacer algunos cambios en su vida, comienza a comer diferente, comienza a hacer actividades distintas, a tener cierto cuidado y se comienza a preparar para ese tiempo. Aún no lo ha visto, pero ya comienza a actuar sabiendo de que es nada más una cuestión de tiempo, ¿sí? Así que va comprando las cosas, va preparando el bolso y poniendo todas las cosas que va ahí, la crema, el óleo calcario, el pañal, RN, ¿sí? La mantita, la ropita, todo porque cuando cualquier una emergencia, algo, sí, tiene que salir corriendo y ya tiene que estar todo armado, ¿sí? Así que hasta la cuna y ya ve quién va a cuidarle, quién le va a ayudar, quién le va a acompañar, un montón de preparativo porque sabe, sí, que se viene, sabe que viene algo y que no hay vuelta atrás, ¿sí? Así de que esa es la actitud que Dios nos invita a que nosotros tengamos, ¿sí? Así que si nosotros, por ejemplo, estamos buscando un trabajo, sí, tenemos que actuar como si fuera que ya lo tenemos. Así que si tuviéramos un trabajo y ponerle, no tenemos trabajo, pero queremos un trabajo, entonces, ¿a qué hora nos vamos a levantar? ¿A las 9 de la mañana? Vamos a empezar a revisar las redes sociales, a ver cómo está el país, cómo va. No, nos vamos a levantar a las 6, ¿no? A las 5, a hacer el devocional, ¿sí? Y ahí ya
nos vamos a cambiar, nos vamos a preparar, ¿sí? Y tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a movernos, a actuar como si fuera que ya tenemos el trabajo, ¿sí? Esto va a ir desarrollando nuestra fe. Abraham, por ejemplo, cuando Dios quería hacer de él, ¿no es cierto?, una nación, el pueblo, y de hecho lo hizo, el pueblo de los hebreos, de los judíos, ¿no es cierto?, el patriarca, el primero, ¿no es cierto?, ahí es Abraham, del árbol genealógico de ellos. Y Abraham, su nombre originalmente era Abram, ¿sí? Era Abram, y Dios le había dado la promesa que él iba a tener iba a ser padre de mucha gente, ¿sí? Y él ya tenía 75 años, su esposa era estéril y nada parecía naturalmente que iba a ocurrir. Y un buen día Dios sí le cambia el nombre y le pone el nombre Abraham, que significa padre de muchas naciones, padre de muchas naciones. Así que imagínense que él se iba a algún lugar, se iba a anotar, le iban a cargar los datos ahí, ¿cómo se llama? Padre de muchas naciones. Ah, sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Por ahí le preguntaba el que estaba ahí atrás de la computadora, ¿no? Y no tengo ninguno. Ah, ¿y cuántos años tiene? Y tengo 100. Qué interesante, ¿no? Qué interesante la forma de actuar de Dios, la forma de obrar de Dios. Pero nosotros, si somos parte de su reino, si formamos parte de su reino, ese reino que le pedimos que venga, ¿sí? Que pedimos que venga, tenemos que comenzar a actuar y hablar como se habla en el reino de Dios. Sí, me costó un poco este tema de cambiar el vocabulario, ¿no es cierto? Pero si estamos en el reino de Dios hay otra forma de actuar, hay otra forma de proceder. Así que Dios dice en Romanos 4:17, Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Por ahí están más familiarizados con la versión Reina Valera, donde dice que Abraham creyó, ¿no es cierto?, en Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Así que nosotros tenemos que empezar a actuar, ¿sí? Y a prepararnos, ¿sí? Siempre esto lleva preparación, ¿sí? La escuela de vida es una preparación, todo es eso, ¿no es cierto? Por eso se extiende el sitio de tu habitación en otro lugar de la Biblia, sí, que extienda las estacas, que agrande, sí, porque estaba prometiendo que se iban a extender, que se iban a multiplicar, entonces ya está llamando a preparar eso. Así que si tu sueño es espiritual y soñás con una célula grande donde hayan personas que vayan a recibir más de Dios, ya tenés que empezar a hacer esos preparativos y antes que estén las personas, comprar la mesa, la silla o a pensar en ese techo que te va a hacer falta, ¿no es cierto? Porque eso es llamar a las cosas que no son como si fueran. Dios siempre habló, ¿no es cierto?, en existencia, ¿sí? Cuando aún no se veía en el plano natural, ya estando en sus planes, sí, Dios tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Por eso le dijo a Abraham, ¿no es cierto?, que era padre de una gran nación. Le dijo lo mismo a Gedeón. Cuando el pueblo de Dios estaba siendo oprimido y le atacaban los enemigos y le robaban los cultivos y le llevaban todo, cuando le fue a llamar para que él se levante como libertador del pueblo, sí, le dijo, eres un hombre, eres un poderoso hombre de valor. La otra versión dice, esforzado y valiente. Y eso justamente era lo que él no era. Estaba con miedo ahí guardando algunas cosechas para que no vengan los enemigos y no le roben, así que iba a esconder algo, ¿sí? Y le sale Dios con esto, esforzado y valiente, ¿sí? Con Pedro le dijo, le cambió el nombre también, ¿sí? Porque tenemos que recordar, así que él ya le cambiaba el nombre y tenía que ir sabiendo, aunque no era, ¿sí? Ya le dice, tú eres una roca, le cambia el nombre, ¿sí? Y le pone el nombre de Pedro porque él se llamaba Simón y representaba, ¿no es cierto?, el carácter de él y lo que menos tenía era esa seguridad personal, era tan vacilante. En un momento estaba la emoción allá arriba, tenía una fe, después dudaba,
prometió que le iba a seguir a Jesús hasta la muerte, que no iba a volverse atrás para nada, y le aseguró a Jesús, y de pronto estaba negando una vez y otra vez, y una tercera vez, y invocando maldiciones, ¿no? Y negando con juramento, y hasta que de pronto cantó ese gallo y le miró a Jesús. Y no dice que ahí él, wow, se levantó de vuelta. Dice que le miró y salió afuera y lloró amargamente, ¿sí? Porque vio cómo era aún. Pero Dios, Jesús ya le estaba viendo, sí, como ese hombre fuerte, como ese hombre que tenía una naturaleza transformada. Sí, ya le estaba viendo él en el día de Pentecostés, cuando más adelante se tuvo que levantar y predicar y se convirtieron esa gente y arrancó, ¿no es cierto?, la iglesia primitiva comenzó así. Ya le estaba viendo cuando más adelante iba a ir a la casa de Cornelio y se iba a abrir la iglesia hacia el mundo gentil, donde es toda la gente que no es judía, donde entramos nosotros. Dios estaba hablando y viéndolo así. Pero antes estaba él trabajando y ni imaginaba los planes que Dios tenía con su vida. Decíamos entonces, en primer lugar, que tenemos que escribir, ¿sí? Actuar como si fuera que ya lo tenemos, que ya tenemos el pedido que estamos haciendo a Dios, eso que estamos esperando en Dios. Y en tercer lugar, tenemos que imitar los hábitos que fortalecen la fe. ¿Sí? Tenemos que imitar particularmente los hábitos de personas que tienen una fe fortalecida. Eso es lo que nos está invitando la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos líderes o vemos en personas que tienen éxito en determinada área, en el ministerio, en algo que hacen? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar, a ver qué hacen, qué hace, cómo hace este que le va bien en esto, ¿sí? Porque aprendemos, ¿no es cierto?, imitando, por imitación o por ejemplo, ¿no es cierto?, copiando. Me acordaba de cuando, ¿no es cierto?, antes era un poco más tímido todavía que ahora y me costaba hablar, tener temas de conversación. Así que si me encontraba con otra persona que era igual de que yo, era un caos, ¿no es cierto? Porque ahí me ponía a rebuscar a ver de qué tema hablo con esa persona que no me habla y peor todavía no encontraba nada que hablar. Y entonces dije, voy a mirar a ver a quién es hablador, quién es conversador. Y dije, mi mamá habla mucho y habla con sus amigas por ahí, entonces a ver qué hacen, de qué hablan. Y ahí empiezo a indagar y ver y veo que cada una quería hablar nomás. ¿Sí? Y uno por ahí se enganchaba y le hablaba algo de un auto y pensaba que el otro iba a seguir la conversa y no, ya se iba para otro lado la conversa. Y me quedaba yo esperando a ver qué pasó con el auto, ¿no? Pero estaba estudiándole ahí, ¿sí? Y veía que ahí hablaban de cualquier cosa trivial, de cualquier... Y yo pensaba que había que tener un tópico, algo importante, ¿sí? Un tema trascendente para poder hablar, ¿no es cierto? Y no, y entonces probé eso y fue fácil, ¿no? Porque uno empieza a hablar, por ejemplo, mira el color amarillo, sí, iba a quedar lindo ahí un azul, ¿no? Y ahí se va, sí, porque allá en mi iglesia, no, o bueno, va a quedar un rojo ahí, bueno, pero... Y fácil, entonces empecé a practicar únicamente viendo así, imitando, y la Biblia nos desafía a que imitemos a las personas que se conducen honradamente. En Hebreos 6:12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No sean perezosos. Así que tenemos que imitar a gente que no sea, ¿no es cierto?, perezosa, sino a gente que alcanza las promesas, que logra ver qué hace esa gente. Entonces tenemos que ver los patrones, a ver cómo se maneja, a ver cuánto ora, ¿sí? A veces
tuve que correr el riesgo y preguntarle a ver a algún hermano que sabía, a ver que está más cerca de Dios ¿y cómo es tu tiempo de comunión con Dios? A ver, ¿cómo hace? ¿Cuántas veces orás o qué? Pero a ver, quiero ver porque me gustaría crecer así y quiero saberlo. Sí, no está mal en copiar, en imitar, ¿no es cierto? Si va a ser algo positivo. Y tenemos que adquirir, ¿no es cierto?, esos hábitos. Aprendemos nosotros mejor por modelos. Y uno de los modelos que usamos, y aún acá en la iglesia, es el de los testimonios. Así que siempre hay un lugar para que cuenten los testimonios y siempre se está pidiendo porque estamos esperando y viendo a ver las evidencias del obrar de Dios y entonces decimos, si hizo con ella, le sanó de esta enfermedad tan fuerte a la mía que es más fácil, me va a ser mucho más fácil, ¿sí? Si hizo esta obra en la familia del otro, lo puede hacer también en la mía. Así que nosotros por escuchar los testimonios también aprendemos. Y hay algunos hábitos que quiero repasar. Que tenemos que seguir haciendo y teniendo en cuenta mientras esperamos, ¿sí? Y estos hábitos son seguir orando. En Mateo 7:7 dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Dice que la traducción más correcta del griego es esta, ¿no es cierto? El verbo continuo, porque si uno ve la versión Reina Valera, por ahí está en verbo imperativo, ¿no es cierto? Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pero acá dice que es algo continuado, que hay que seguir pidiendo, dice, sigue buscando, sigue llamando, ¿sí? Sigue haciendo, seguí movilizándote, porque a veces pedimos una vez y nos cansamos y dejamos, pero siempre, y los antecedentes que vemos en la Biblia nos muestran que tenemos que seguir insistiendo en oración, seguir insistiendo. Dice que Jesús cuando estaba aún en el huerto del Getsemaní, oró y después volvió y le encontró a los discípulos que estaban ¿cómo? Durmiendo, ¿sí? Y le dijo, levántense y oren para que no caigan en tentación, ¿sí? Para que no salgan desesperados después. Y se fue y dice que lloró las mismas palabras. ¿Sí? Después volvió, le encontró durmiendo y volvió y siguió orando y repitiendo. Y cuando nosotros vemos de que Elías, ¿no es cierto? Elías cuando él se fue, él oró para que no llueva y después pasaron los 3 años y no llovía. Y después, bueno, hizo este milagro que ustedes recordarán, que hizo caer fuego del cielo. Y no es que automáticamente llovió. Él tuvo que ir nuevamente a orar. Sí, subió a la montaña a orar y estuvo orando. Y le mandó al siervo y le dijo, mira afuera, que ves en el ambiente, ¿pasa algo? ¿No pasa algo? No pasa nada. Siguió orando una segunda vez y salió y le envió nuevamente, no pasa nada. Y siguió orando la tercera, la cuarta, la quinta. Y en la 7ª vez, como él no se detuvo, como él siguió orando, como él siguió esperando y confiando eso en Dios, ¿no es cierto? El siervo le dijo, ve una pequeña nube como la palma de una mano. Y ahí entonces él dijo, acá ya se viene la tormenta. Y gracias a que continuó y así fue. Tenemos que entonces seguir orando, tenemos que seguir sirviendo. En Romanos 12:11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Sí? Así que en el lugar donde estás, el desafío de esta iglesia es de que puedas integrar alguno de los tantos ministerios que están acá, que hay en la iglesia sirviendo. Sí, tenemos la escuelita, el ministerio de adoración, el ministerio, un montón de ministerios donde pueden estar, donde pueden averiguar y encontrar ese lugar para servir. O servir a través de las células, seguir. Esto es también un servicio importantísimo, ¿sí? Y el llamado es a que nosotros
comencemos a servir, porque esto nos va a ayudar también, nos va a acercar a ese tiempo de respuesta que estamos esperando. Siempre para cada temporada, para cada época, hay algo que se puede ir haciendo, ¿sí? Pero si uno es perezoso, ¿no es cierto?, puede estar pasando al lado de las tareas que necesitan ser hechas y no se va a dar cuenta, ¿sí? Y no va a ver, pero uno empieza a ver, empieza a mirar y va a decir, yo puedo estar acá, a mí me gustaría estar en este otro ministerio, y entonces tenés que activarte, tenés que ponerte a hacer algo, ¿sí? Me acuerdo que cuando yo quería tener novia, decían de que Abraham, ¿no es cierto?, él, la idea de darle una esposa fue ¿de quién? De Abraham, de Adán. Fue de Dios, ¿no es cierto? Fue de Dios. Y que le mandó a él, le dio un trabajo, ¿sí? Le dijo que le pongan nombre a todos los animales. Hay no sé cuántos mil animales, especies y todo. Y él se puso a hacer ese trabajo y entonces cuando estaba haciendo ese trabajo y esa tarea y Dios consideró, ¿no es cierto? O se ve que ya estaba terminó esto, ¿sí? Y Dios fue cuando le hizo dormir, ¿sí? Y le trajo a Eva, ¿sí? Le sacó la costilla y le formó a su esposa, así que era algo que tenía que hacer, ¿sí? Y una de las cosas también que hacía mientras yo esperaba novia era que me puse a leer libros al respecto, ¿sí? Y había un libro que decía cómo encontrar a tu pareja ideal. Y una de las, sí, después el amor de mi vida y otros así, porque algo tenía que hacer para agilizar los tiempos, porque pasaban los tiempos y como los otros más jóvenes, y yo que tenía el sueño siempre de casarme joven y quería llegar a joven y si me estaba pasando, entonces a ver qué pasa, ¿no? Y en este libro leí que cuando Dios te habla y te dice algo, ¿sí? Y vos no le haces caso y por ahí te dice otra vez y después ya no te habla más. Y claro, después entiendo la lógica espiritual. ¿Para qué nos va a seguir dando más mensaje, más palabras si no le estamos haciendo caso? Estamos acumulando más responsabilidad espiritual. Así que hay que ver a ver qué escribimos, qué anotamos, a ver qué cosas tenía que hacer en mi vida, qué ajuste tenía que hacer, porque si quiero que venga lo nuevo para mi vida, algo nuevo, tengo que ir terminando, tengo que ir concluyendo, tengo que ir haciendo esto. Tengo que seguir entonces sirviendo, tengo que seguir asistiendo al grupo pequeño, a la iglesia. Dice en Hebreos 10:25 que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Al contrario, anímense unos a otros, ¿sí? Nadie deje de venir, ¿sí? A la iglesia que es. No es acá el templo exclusivamente, ¿sí? Podemos decir acá está reunida la iglesia que conforman los hijos de Dios, pero también nuestra congregación tenemos la célula y así que nos reunimos en la célula. Así que si nosotros nos vamos, seguro que no vamos a estar perdiendo la bendición que Dios quiere derramar ese día en ese lugar. Pero también nosotros no vamos a estar siendo de bendición a las otras personas que van a ser bendecidas por cruzarse con nosotros, por tratar con nosotros, ¿sí? Y que le vamos a estar pudiendo dar algo, una palabra de aliento, contarle un testimonio, hacer algo que les va a edificar, que les va a bendecir. Entonces, de una o de otra manera, la bendición nos va a llegar, ¿sí? Y ustedes saben, Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuántas veces le habrá pasado de que estaban mal, ahí con el ánimo medio pinchado, medio triste, medio bajoneado, y se encontraron con otro que todavía está peor, ¿sí? Y tenían que alentarle y comenzaban a hablarle y comenzaban a decirle la palabra de Dios y el Espíritu Santo le empieza a recordar versículos y le empieza a llevar, ¿sí? Y entonces comienza a fluir el Espíritu Santo y comienza a pasar a través de nuestras vidas y comenzamos a impartirle algo y de pronto estamos y se nos aclara la mente, se nos va la mala onda, se nos va ese estado tan malo en que estábamos y nos llenamos de gozo y nos llenamos de la presencia y somos de bendición. Y nos bendijo el que estaba otra persona y comenzamos a ayudarle, comenzamos a servirle, ¿sí? Como esas
esa viuda donde pasó el milagro de la multiplicación del aceite. ¿Sí? Cuando vinieron todas esas vasijas en su casa y había un montón de vasijas vacías y comenzó a derramar el aceite, comenzó a haber multiplicación, comenzó a fluir hasta que se terminó. O sea, mientras haya personas, mientras haya un lugar, alguien con una necesidad espiritual que uno pueda fluir, el Espíritu Santo seguramente nos va a usar, nos va a utilizar y vamos a ser más bendecidos nosotros. Por eso hay tanta bendición con asistir al grupo pequeño. Por eso no falte a la célula, no falte a la iglesia. Tenemos que seguir sembrando. En Eclesiastés 11:6 dice: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. ¿Sí? Es algo que nosotros no controlamos eso, pero tenemos que continuar, porque si no sembramos nada, ¿qué vamos a cosechar? ¿Qué podemos esperar? Si no estamos sembrando, utilizando nuestro tiempo para sembrar en algo que queremos que sea una carrera, un estudio, una profesión o algo, y no estamos estudiando y está pasando el tiempo y va a llegar el tiempo y teníamos que ser, qué sé yo, profesor, ser un técnico en algo, y pasó el tiempo y no vamos a hacer. Tenemos que seguir creyendo. En 2 Timoteo 3:14 dice: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y sabes que es la verdad. ¿Sí? Hay un pasaje que dice que tenemos que batallar por la fe que una vez recibimos, ¿sí? Porque es lindo servir a Dios cuando la cosa va bien, cuando tenemos apoyo, cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos la parte linda, pero a veces cuando estamos en un momento de espera, en un momento de desierto, en un momento de oposición, en un momento de persecución, la cosa cambia, ¿sí? Y ahí es difícil, ahí es cuando empiezan a entrar esa idea: no me voy a ir más a la célula porque me dijeron que iba a mejorar las cosas, que iba a mejorar, que iba a pasar, y a la final no pasa nada y sigue todo mal, y entonces voy a seguir buscando de otra manera, y queremos desistir a veces porque pasa el tiempo y no vemos el milagro, pero tenemos que seguir creciendo. Tenemos que saber de que nosotros somos hijos de Dios y con nosotros hay un trato diferente, hay un trato distinto. Y por eso tenemos que seguir porque si nos entramos a comparar muchas veces nos va a pasar lo que le pasó al salmista. Dice en el Salmo 73 de que él casi se abandonó la célula, parece, porque él dice: casi me deslicé, casi me fui, porque yo tuve envidia, sí, de los arrogantes, porque ellos hacen las cosas mal y le va bien y los ojos les saltan de gordura y están prósperos y no tienen temor de nada y no tienen no tienen miedo. Y dice, llega un momento y dice: parece que en vano lavé mis manos sin inocencia, de balde me cuidé, de balde hice todo esto, porque sigue mal la cosa. Pero un día se fue, dice que al templo, no dice que entrando en la presencia de Dios. No sé si fue a la célula, a la iglesia o qué, pero cuando se acercó a Dios se le abrieron los ojos y entendí. ¿Y cuál fue su reacción cuando entendió y se le abrió los ojos? Dijo: sentía punzada en mi corazón y dije: tan torpe era yo que no entendía. Dijo: era como una bestia, no me daba cuenta de la realidad. Dios toda la vida me ayudó, me cuidó y después me va a recibir en la gloria. Tiene pensamientos para la eternidad, para mi vida, tiene planes de bien, y yo acá preocupado por cuestiones temporales. Por eso seguí creyendo y mantener la fe. Y en primer lugar escribí. Presta atención a las enseñanzas que te da Dios, a las lecciones de la vida. Sí, actuar como si fuera que ya lo vas a tener, en su momento lo vas a tener. Seguí imitando, cultivando estos hábitos. Y en cuarto lugar, tenemos que confiar en Dios en vez de entrar en pánico. ¿Sí? Entrar en pánico y cuando por ahí pasa algo de pronto y nos desesperamos y decimos: no, acá, ¿qué pasó? Como decía Roxy, ahí se rompió el colectivo, no anda el colectivo, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Sí?
confiar en Dios, que Dios tiene control de todo, ¿sí? Hay dos hechos que nosotros podemos estar seguros acerca de Dios. En primer lugar, de que Dios parece que nunca está deprisa, nunca está tan apurado, nunca hace las cosas en el tiempo en que yo quiero. Y en segundo lugar, que Dios nunca llega tarde, sí, que llega cuando tiene que llegar. Su momento, ¿no es cierto?, es perfecto. ¿Y qué pasa en esos momentos donde parece que Dios llega tarde? Cuando parece que Dios no hace eso o no responde ese pedido que le estamos haciendo, o que no llega esa promesa que entendimos que es para nuestra vida. Y por la palabra de Dios podemos entender de que seguramente Dios está preparándonos para un milagro. Y vamos a ver el ejemplo de María, Marta y Lázaro. Ellos eran hermanos, como les dije, y eran amigos de Jesús. Un día Lázaro se enferma y Jesús estaba cerca, así que ellos por ahí no se preocuparon mucho. Está Jesús, el que sana por todos lados, es nuestro amigo, viene acá en casa, así que ahora ya está solucionado. Seguro que va a venir, vamos a mandar a llamarle dentro de 4 o 5 horas, ya puede estar acá y bueno, y se soluciona. Pero ¿qué pasó? Pensaron, pasó un día, 2 días y Jesús no venía. Entre eso se muere Lázaro y Jesús no aparece. ¿Sí? Y entran en pánico, ¿sí? Dice que cuando vino Jesús, una de ellas salió, se fue a recibirle, la otra se quedó en la casa, seguro en pánico, enojada porque se tardó, por qué pasó eso. Éramos a la final los amigos y cuando le necesitábamos, brilla por la ausencia, ¿no? Y a veces, ¿saben qué? Dios espera, ¿no es cierto? O pasa, no permite cuestiones en nuestra vida que únicamente un milagro, una intervención divina lo va a destrabar. Pero ¿saben qué? Jesús no llegó tarde porque Él tenía en mente lo que quería hacer. Su propósito en esta ocasión con estos amigos no era, y capaz eligió esta familia por ser sus amigos, no le quería dar esta bendición, pero su propósito no era hacer un milagro más de sanidad de esos tantos que él hacía, ¿sí? Él quería hacer un milagro de proporciones astronómicas, algo de su nivel, algo que demostrara el poder que él tiene sobre la vida y la muerte, ¿sí? Así que cuando se acercó él, ¿no es cierto?, y se va para resucitarle a Lázaro, dice que le oyeron orar: Padre, gracias porque me escuchaste. Dice, lo digo por causa de ellos. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía lo que quería hacer, sabía el plan que tenía que hacer, sabía lo que iba a pasar, el milagro tan grande que iba a hacer. Y así también Dios ya sabe lo que quiere hacer con tu vida, con la mía, el mes que viene, el año que viene, en la década siguiente. Sabe esos planes, conoce y dice que esos planes son de bien. Sí, son de bien, aunque tu presente ahora sea caótico, sea malo, te parezca que Dios está indiferente a esto. Dios sabe lo que hay, y si estás en un tiempo de desierto, si estás por el desierto, tenés que saber que es un tiempo de aprender, ¿sí? Un tiempo de escribir, un tiempo de actuar como si fuera que ya lo tenés, aunque no lo tengas, ¿sí? Para que lo tengas oportunamente, ¿sí? Y un tiempo para seguir, para no ser negligente, ¿sí? sino ser alguien realmente esforzado. El punto acá es que nosotros no podemos quedarnos en la pasividad, quedarnos sin hacer algo. Y lo que Dios nos está pidiendo es que veamos y revisamos a ver qué parte nosotros tenemos que hacer, qué parte nos toca a nosotros hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces el milagro de Dios es la asociación de Dios con el hombre. ¿Sí? Desde que Dios hizo la tierra, que hizo el mundo, no hace nada en la tierra, ni aún a través del reino que no sea a través de sus hijos, a través de las personas. ¿Sí? Así que tenemos que estar activos en esto y viendo a ver qué tenemos que hacer, qué cosa no hicimos, qué cosa, y ponernos al día. ¿Sí? Ahí, para ir terminando, quería tomar un ejemplo de la planta de bambú, ¿no es cierto? La planta de bambú dice que
que tarda mucho en crecer y para esto se corta, ¿no es cierto?, un trozo de la planta, se lo entierra y se lo riega por un año y se lo riega y pasa ese año y no crece y al año siguiente se sigue regando y no crece y va al tercero y no crece y al cuarto y hay que seguir regando todavía porque no es el tiempo, no es la temporada aún, el quinto, el sexto, pero en el séptimo año eso brota, sí. Pero cuando brota eso, despega, ¿sí? Despega mal porque puede crecer, dice que en 24 horas puede crecer hasta 1 metro, ¿sí? Y en 3 días puede llegar casi a los 3 metros. Justo en ese momento, ¿sí? Despega y crece impresionante. Y sabe, nuestra vida muchas veces como esa planta de bambú, ¿sí? Y podemos pensar, estoy trabajando en esto y estoy leyendo la Biblia y estoy diezmando y haciendo y procurando y no veo respuesta y no veo avance y no veo que se me destrabe la economía, pero ¿sabe qué? No te rindas porque cuando esa cosa brote, sí, va a despegar tremendo y va a venir esa bendición que estamos esperando. Y el último versículo de Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo debido cosecharemos numerosas bendiciones. Y acá está la condición, si no nos damos por vencidos. Así que, iglesia, te invito a que te pongas de pie y pienses, trate de hacer memoria de eso que estás esperando, de ese milagro que te gustaría que venga a tu vida, eso de que estás esperando que nazca, que crezca en tu vida. Quizás sea el año 6º, quizás sea el año 3º, pero Dios quiere que lleves a cabo este proceso, ¿sí? De escribir, de creerle, de confiar, ¿sí? Porque lo que tiene pensado para ti es de bien y no de mal, porque como cantamos hoy, Él nos ama. Amén. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias en este tiempo, Señor, por tus promesas, por tus planes que son de bien para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda, que nos direcciona y que nos muestra cómo conducirnos. Señor, y ahora en este momento, Señor, como iglesia queremos presentarte cada uno de esos sueños que tú pusiste en nuestros corazones. Señor, esos milagros que estamos necesitando, ya sea de la salud, de trabajo, en lo económico, en lo familiar. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser pacientes y perseverantes, Señor, en regar y hacer todo para que, Señor, cumplir nuestra parte, Señor, para que tú hagas la parte que te toca a ti. Ayúdanos, Señor, a identificar esto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, que tengan una buena semana y alcanzar ese sueño, ese milagro que esperan de Dios.